quieres que vaya y vaya? ¿Cómo quieres que vaya y vaya? Con una criba al río a cribar el agua. Y andandito, andandito se encuentran cosas. ¿Cómo quieres que vaya? Saludos, bienvenidos a Encuentros Canal Sur. Hemos abierto con esas imágenes porque vamos a hablarles de sueños rotos, de derechos humanos olvidados y de un mar que es un puente pero que también es una fosa que une y que también separa a los que vivimos a ambos lados. Y lo vamos a hacer con un periodista que sabe mucho de eso y que es el autor del documental que contiene esas imágenes. Él es Nicolás Castellano, un reportero, experto en migraciones, en cooperación, en desarrollo y también curtido en 1000 batallas periodísticas. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias. Nicolás, estás aquí en Andalucía porque acabas de participar en el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, ¿no? Es casi una metáfora, ¿no? Es decir, tu documental se desarrolla en esas aguas que unen esas dos ciudades. Sí, la verdad que ha sido una oportunidad excelente que el documental se proyectara en Tarifa, precisamente, en el marco de este festival que, de la mano de Manes Cisneros y de su equipo, lleva tanto tiempo intentando unir de verdad los dos lados del estrecho, de la mano de la cultura, de la creación, de la interpretación, y Tarifa es el punto de arranque del documental porque allí aconteció el primer naufragio documentado de un inmigrante que murió en las costas españolas el 1 de noviembre del 88, de aquella famosa foto de Ildefonso Sena, de la que tanto se ha hablado a finales del año pasado. Y qué mejor sitio que Tarifa y el Festival de Cine para que Ildefonso y otra gente protagonista del documental expusiera, después de la proyección, pues expusiera también su punto de vista sobre estos 30 años. Para que se proyectara. Pues vamos, si te parece, Nicolás, a ver un poco el comienzo para que nuestros espectadores vean cómo arranca ese documental. Era un 1 de noviembre, un día gris, ¿no? Como casi todos los de noviembre, y había un fuerte viento de levante que empezó a soplar sobre la medianoche aproximadamente. Así arranca ese documental, Nicolás, una foto de hace 30 años. Ha llovido mucho, sin embargo, parece que las cosas siguen igual, si no peor, ¿no? Sí, aquella foto de Ildefonso Sena en la playa de los Lances no hacía prever, nadie podía imaginar que iba a empezar esa ceremonia macabra de muerte en la que se ha convertido las costas de Andalucía y las costas españolas, ¿no? Ildefonso lo decía, cuando él hizo aquella foto con su cámara compacta, Ildefonso siempre lo dice, no es fotógrafo, era plumilla y con la cámara al hombro, no era consciente de lo que suponía para la historia de Tarifa, para la historia de Cádiz, para la historia de Andalucía y desgraciadamente para la historia de Europa, ¿no? Ese primer muerto, esa primera Llevamos patria. 30 años de sistema migratorio que condiciona la muerte de la gente. Solo en los últimos 5 años han muerto más de 18.000 personas en el Mediterráneo. Hay pocas guerras en el planeta que generen tantos muertos en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente se pregunta si es que estamos en guerra contra los migrantes, ¿no? No hemos sabido articular desde aquel 1 de noviembre del 88 un sistema migratorio en el que la gente se mueva con seguridad, en el que la gente pueda pedir sus permisos de viaje y en el que la gente tenga que evitar subirse a una barca como la única salida de su vida, ¿no? Nicolás, ¿qué te lleva un poco a coger ese arranque en esa foto? Bueno, la foto era muy simbólica. A mí la Diputación de Cádiz, que es la que ha encargado este documental, que pongo en valor que una administración pública apueste por los temas sociales, los temas de interés, los temas que generan conciencia social. Me encargaron el documental hace ya más de 3 años y siempre me decían, bueno, ¿tienes ya la idea? Digo, tengo muchas ideas, pero déjame que piense en la idea en concreto. En el arranque. En el arranque en concreto. Y pensando en 2017... que en 2018, a finales de noviembre, sería el 30 aniversario de esa primera foto, pensé que era un juego interesante para el espectador. Todo el mundo pensaría que íbamos a hablar de ese naufragio solamente, de ahí el título, El naufragio, pero en realidad el documental es el naufragio de la sociedad, el naufragio de la clase política, el naufragio porque todos hemos permitido
durante estos 30 años que la gente muera en nuestras costas, ¿no? Es verdad que hay activistas importantes, salen en el documental, la gente de Algeciras acoge, la gente de la Asociación por los Derechos Humanos, Elena Maleno al otro lado del estrecho recibiendo llamadas de auxilio para salvar vidas en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Pero si somos sinceros y como sociedad reflexionamos si hemos hecho algo de manera importante para presionar a la clase política o a los poderes para que esto deje de suceder en las costas de Andalucía, tendremos que reconocer que no hemos hecho lo suficiente. ¿Y qué es lo que ha fallado, Nicolás? ¿Qué es lo que está fallando un poco para que la conciencia se vaya perdiendo de alguna manera, ¿no? La conciencia social de que es una tragedia, de que son muertos? Falla la política de altura de mira, que tiene que articular una ley de extranjería, una ley de asilo que permita que la gente pueda venir desde sus países de origen con permisos legales o pueda pedir asilo cuando llega a España. Falta también una política económica que reduzca la desigualdad enorme que sigue existiendo. Recordemos, el estrecho sigue siendo el lugar del mundo con mayor diferencia económica del planeta. O sea, la renta media que hay en Andalucía con la renta media que hay al otro lado en Marruecos sigue siendo abismal, ¿no? Es decir, es un compendio de elementos. Muchas veces, y el documental también reflexiona sobre ello, nos quedamos con la foto de la patera, con la foto del inmigrante muerto en la playa, con las fotos de las valles de Ceuta y Melilla o cualquiera de las playas de Andalucía, pero no miramos la foto de manera más amplia, las causas que llevan a la gente a venir ahí, cuáles son sus países de origen, qué han dejado atrás, si son razones económicas o de persecución las que les llevan a emprender la ruta hacia Europa. Y entonces, si nos quedamos solo en esa mirada corta, no vemos las causas reales que llevan a la gente a venir. Y eso es lo que está consiguiendo la clase política. Engañar a buena parte de la sociedad diciendo que son demasiados, no son demasiados. Es decir, la cantidad de personas que ha llegado a Andalucía el año pasado fue récord en la historia de España. Sí, llegaron más de 50.000 personas a las costas de Andalucía, pero eso era lo que llegaba a la isla de Lesbos en 2015 en un día o en 2 días. Y todos esos muertos además se convierten en una mera estadística, ¿no? Y desde que empezaron a llegar pateras a España han llegado poco más de 300.000 personas. Eso no es nada. Eso es una rotación en 2 horas en el aeropuerto de Barajas, lo que llegan y aterrizan. Sin embargo, todo esto se ha creado una especie de amalgama de creación de odio, de miedo, y que desgraciadamente hemos visto en la campaña electoral y seguiremos viendo en la siguiente. Y lo que no respetamos es la memoria de estos muertos, ¿no? Por eso el subtítulo del documental, 30 años de memoria sumergida. Si no les ponemos nombre, si no comunicamos a sus familias que esa persona está enterrada ahí, de tal edad, que le pasó tal cosa, los cosificamos. Son una cantidad, una estadística, son un un trazo grueso de pintura, se convierten en algo que de vez en cuando nos puede sonrojar un poco como sociedad, pero están ahí olvidados, sin identidad, sin nombre. Yo creo que la memoria nos obliga a tomar conciencia de los hechos que hemos sido cómplices en estos 30 años. Y solo haciendo memoria, solo intentando poner nombres, que ahora hay algunos intentos en algunos naufragios que han tenido lugar en el Mediterráneo, en Italia, que hay forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja que están intentando poner nombres a sus muertos, solo con una lista real de nombres y de muertos, creo que así se tomará conciencia de esta tragedia. Nicolás, estamos viendo que el discurso periodístico también ha ido cambiando en estos años un poco, ¿no? Es decir, cosificando, como tú decías, y paralelo a esa insensibilidad social que de alguna manera hay, ¿no? El documental muestra imágenes de algunas fotos que se hicieron famosas en su momento, ¿no? Como de pronto pues había muertos en la playa y era verano y había gente tomando el sol y no tomaba, diríamos, una actitud proactiva respecto a una... Sí, uno de los ejes del documental es el fotoperiodismo, ¿no? Los testigos directos en las playas de lo que ha pasado, desde Ildefonso Sena, Javier Baulús, al que veíamos con esa famosa foto de Sahara, Juan Medina, está Fernando García Arévalo, el que todo el mundo conoce como el Pateras, porque estaba siempre ahí en el campo de Gibraltar esperando que llegara las pateras, está Roca, que ahora trabaja en el periódico de Cataluña. Esas fotografías son, de nuevo, memoria, nos obligan a mirarlas, ¿no? Pueden ser más o menos criticadas, más o menos bien o mal vistas, pero la realidad es que eso está ahí. Es decir, la foto que hizo Javier Baulú en Sahara de los Atunes, criticada por algunos que tienen muy poco conocimiento de esta realidad, es la foto de parte de la sociedad. Fotos parecidas las hizo Juan Medina en Canarias, ¿no? La cuestión es, ¿el periodismo en qué medida está contribuyendo hoy, después de 30 años, al miedo? A que la gente piense que estas pocas personas que llegan en pateras son los causantes de que tengamos los salarios más bajos de Europa, de que la pobreza en España supere el 30% o de que nos estén robando muchos de los gobernantes con casos de corrupción por todas las esquinas, o que las grandes empresas o los grandes bancos no hayan devuelto la deuda que le pagó la administración del Estado. Y culpamos al último chico de Mali que ha llegado en patera en una embarcación de salvamento marítimo a Tarifa, a Málaga o a Motril,
o nos hacen creer que la llegada de esas pocas personas marroquíes de Guinea-Conakry y de Costa de Marfil son los causantes de nuestros problemas, ¿no? Yo creo que es el chivo expiatorio, que es una teoría muy bien usada por los totalitarismos a lo largo de la historia. Los nazis, después del Canal 29 de Estados Unidos, etcétera, etcétera, usaron el chivo expiatorio exterior, al extranjero, al diferente, al último en llegar, como el causante de nuestros problemas. Yo creo que como sociedad estamos más informados que nunca, tenemos posibilidad más que nunca de contrastar las informaciones que vemos. O sea, ya no me vale la excusa de que no, son los medios los que nos engañan, son los medios los que nos manipulan. Hoy todos tenemos la posibilidad de elegir por dónde informarnos. Estamos viendo imágenes, Nicolás, de otra foto que se hizo famoso, ¿no? De un testimonio de un compañero fotoperiodista que hizo esa foto, que demuestra que además de ser testigo, la sensibilidad, ¿no? Forma parte de nuestra profesión, que no debemos de perderla, ¿no? Por lo menos en aquellos momentos se tenía mucho más que ahora, ¿no? Sí, esta imagen es terrible porque Fernando cuenta cómo después de ayudar a sacar ese cadáver del mar que estaba flotando y dándose contra las rocas por las olas, sacan el cadáver, lo ponen sobre las piedras y el teléfono empieza a sonar, ¿no? Y Fernando no sabía, si lo explica él muy bien, no sabía si coger el teléfono, si no cogerlo, si era la persona que le había vendido el viaje que estaba llamando a ver si había llegado, si era la madre del muerto que estaba llamando. El periodismo y los fotoperiodistas son fundamentales para documentar todo esto, ¿no? Hablando de periodistas que son fundamentales, vemos a Lilam Red, que sale en el documental, un testimonio importante, porque en aquel momento fue noticia, es un periodista que se implicó, que hizo el viaje, que quiso contarlo desde dentro un poco, ¿no? Sí, fue un reportaje que tuvo mucho impacto en el diario El País. Un periodista marroquí, un periodista que además va a los pueblos de sus familiares para ver por qué salía la gente, conoce los casos y les acompaña en el viaje, ¿no? Entonces, aquí como el titular del reportaje lo dice claro, así crucé el estrecho. Pero en el documental, Ali cuenta de manera terrible los consejos que le dieron si se producía un naufragio, ¿no? Como tenía que separarse de la gente. Incluso etcétera. golpearles, ¿no? Pero nos parecía muy interesante incluir el testimonio de Ali y hemos introducido también el testimonio de Mercedes Jiménez, la antropóloga que vive en Tánger, de Elena Moreno que vive en Tánger, del obispo de Tánger, Santiago Grelo, que es muy contundente en los mensajes, porque creo que esta doble mirada de los dos lados de la orilla es fundamental, ¿no? Y Ali además es muy analítico, muy crítico con las causas que llevan todavía a buena parte de los marroquíes a salir. Recordemos, parece que solo vienen personas del África subsahariana, pero el año pasado la nacionalidad mayoritaria que llegó a Andalucía y a España fueron los marroquíes. Si te parece, vamos a ir a otro testimonio con una foto, un testimonio impresionante, ¿no? Que recoges en el documental. He sufrido mucho. Hay días que mismo que solo de pensarlo, de pensar todo lo que ha vivido, todo lo que de que salió a Mali y el otro, a veces me siento y viene como no te obliga, porque viene, tú lo piensas, todo viene adelante tuya. Y hay momentos que llega un momento que tú has pasado que te cae la lágrima. Cuando tú veas eso, que ese momento te cae la lágrima. Ha sido duro. Potencia, Nicolás, de testimonio y qué potencia también de foto. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo esa foto? La fotografía es de Juan Medina, que es uno de los fotógrafos más conocidos del mundo en materia de inmigración, que trabaja en la agencia Reuters. Y el protagonista de la foto es Issa Sidibé, que es un chico de Mali, que hizo el viaje desde una región agrícola muy pobre, Nioro do Sahel, que conozco bien. Y ese es el momento que refleja cuando la patera se acerca, en aquella época, en el año 2004, a la patrullera de la Guardia Civil. En esa época en Canarias no había barcos de salvamento marítimo, no había barcas adecuadas para el rescate, con lo cual hasta llegar a lo alto del francobordo de la patrullera se tenían que poner de pie, se iban a un lado y pasaba muchas veces que se desplazaban todos a un lado de la patera volcaba, los que tenían salvavidas, etcétera, etcétera, podían agarrarse la posibilidad de sobrevivir, pero de ese viaje murieron más de 10 personas. Isa, que es esa cara que emerge en medio del agua, lo pudo contar y nos parecía fundamental introducir varios testimonios de supervivientes que cuentan cómo vivieron esos momentos, ¿no? Cómo se enfrentan a la muerte por este sistema absurdo de fronteras y de regulación de movilidad que tenemos. Y también, por ejemplo, en otro de los casos, Ali, que es de Ghana, cómo su hermano fallece en el camino, ¿no? Es decir, estos son nombres, son hermanos, son familias, son historias, no son números, ¿no? Rota, 33 muertos. Era ya 2003, habían pasado muchos años y demostró que
que la tragedia se acercaba cada vez más y que no cambiaba nada, ¿no? Y que incluso se podía, no sé, de alguna manera expedientar a un guardia civil que recogéis en el documental que contaba eso, que no había medios, ¿no? Sí, en el documental también nos parecía importante que aparecieran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, e incluso Salvamento Marítimo lo intentamos para escuchar también su labor, ¿no? Desde su lado, en la medida en cómo intentan salvar a la gente. Pero en el naufragio de Rota, este guardia civil, Juan Antonio Delgado, que luego ha hecho carrera política, etcétera, etcétera, porque fue un guardia civil que estuvo mucho tiempo en primera línea, es lo que manifiesta, igual que manifiestan otros abogados que estuvieron intentando investigar el asunto, es que la tragedia se pudo haber evitado, ¿no? La cantidad de horas que pasaron desde el primer aviso que dio un mercante de que la patera estaba en dificultad hasta que se activó un mecanismo de búsqueda, hasta que se empezó a encontrar a los muertos, ¿no? Es decir, hemos avanzado mucho, el sistema integral de vigilancia exterior, Salvamento Marítimo ha evolucionado, tiene cada vez más medios, más de 25 años de historia y han salvado un montón de vidas, hay que poner en valor. Muchos guardias civiles han incluso puesto en peligro su vida para rescatar a inmigrantes en nuestras playas, etcétera, etcétera. Pero también el documental, y el guardia civil pone el dedo en la llaga, hablamos de casos en los que precisamente la imagen de los cuerpos de seguridad no es edificante, como el caso del Tarajal. El peor episodio que ha tenido lugar en la frontera sur española fue el 6 de febrero de 2014. Murieron 15 personas cuando se les tiró elementos antidisturbios de personas que simplemente estaban intentando nadar y cruzar una playa, ¿no? Son 30 años donde hay muchas cosas que tendríamos que revisar. La otra cara de un poco de lo que nos estás contando ahora es un poco la cara de la gente comprometida, sensible, ¿no? En el documental también se recoge un caso que me parece realmente emocionante, ¿no? El de Nieves García, que perdió un hijo que ella acogía en su casa normalmente a gente que venía sin tener por qué, simplemente por solidaridad, y que su hijo se convierte en un salvador que acaba falleciendo en un rescate, ¿no? Sí, Nieves, que anoche estuvo también en la presentación del documental en Tarifa, es una mujer con un carisma, una personalidad y con una historia brutal, ¿no? Ella era profesora, vivía con su marido en El Faro, en la isla de las Palomas, allí en Tarifa, y las primeras pateras llegaban ahí. Y ella cuenta como muchas veces le dejaba la cama, sacaba a sus hijos de la cama y metía a chicos jóvenes que llegaban para calentarles del frío, del viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Sus hijos de pequeños vivieron como su madre fomentaba la solidaridad, era la llama de la solidaridad, de la compañía, de la empatía, ¿no? Ver a alguien en mala situación y ofrecerle tu casa o el calor de tu hogar. Y uno de sus hijos se convirtió con el tiempo en rescatador de Salvamento Marítimo. Curiosamente, ese hijo que rescató inmigrantes en las costas andaluzas, que rescató inmigrantes en la época de los cayucos en Canarias, acabó falleciendo en el mismo Mediterráneo en el que se ahogaban otros, como se ahogaron cerca de su casa en Tarifa, en un desgraciado accidente aéreo. Por cierto, Nieves, yo animo a los telespectadores a que busquen su proyecto, que está haciendo un documental sobre la vida de Íñigo, de su hijo, se puede buscar en Facebook, y necesita ayuda para terminarlo, porque está haciendo un documental reivindicativo sobre también los posibles fallos de seguridad que tuvo Salvamento Marítimo en el accidente de su hijo. Nicolás, estamos destripando todo el documental, no queremos avanzar más para que la gente pueda verlo, ¿no? La gente que lo ha visto, lo acaba de ver en Tarifa, y la gente que lo pueda ver cuando se proyecte en algún sitio o por los medios que sea. Qué importante es un festival como este, ¿no, Nicolás? Que un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que intenta acercar precisamente, romper barreras, ofrecer otras miradas sobre todo, ¿no? El Festival de Tarifa, yo no sé si aquí son conscientes de la importancia que tiene, del nivel, de la programación, del trabajo que tienen los programadores que tiene el festival. Te voy a contar una anécdota para que seas consciente. Yo conocí a Mane Cisneros, a la directora, en Niamey, en Níger. Yo fui a trabajar a Níger en uno de los viajes que hago recurrentemente a África, porque había uno de esos picos de desnutrición que matan a tantos niños, ¿no? Níger es, desgraciadamente, uno de los países con más desnutrición infantil aguda, donde realmente vemos esos niños famélicos en los centros de nutrición. Y veía a una señora rubia con el pelo rizado y tal, me oyó hablar francés, me dice, ¿eres español? Porque claro, mi acento es bastante africano en francés, ¿no? Yo soy de Canarias y aprendí a base de viaje. Y así la conocí. ¿Y tú quién eres y tal? ¿Y qué haces aquí? No, yo vengo a ver películas y he venido a ver unos autores porque queremos llevar sus películas al Festival de Tarifa. Y ya me habían hablado del Festival de Tarifa. Entonces, tú eres la del Festival de Tarifa. O sea que sé del compromiso de Mane Cisneros a la que encontré en la FESPACO, que es como los Oscars de África, cada 2 años se hace en Ouagadougou, en Burkina Faso, el Festival de Cine Africano, se entregan los premios más célebres, y la vi ahí, patearse las salas de cine, conocer a los realizadores. Y cuando uno ve en lo que se convierte Tarifa y Tánger durante
las 2 semanas de festival, en el intercambio de actores de aquí a allá, de directores, de creadores, los ciclos paralelos de incluso escritores. Yo tuve la ocasión de conocerlo el año pasado, estar allí con mi amigo Antonio Lozano, recientemente fallecido, uno de los grandes africanistas de la literatura española. Me parece que Tarifa es un símbolo que hay que cuidar, que el Festival de Cine de Tarifa hay que cuidarlo y que muchas veces, incluso recientemente, se han visto algunas dudas, hay que votar si el Festival de Cine de Tarifa es interesante o no. Afortunadamente ha sido abrumadoramente positivo la respuesta de la gente, pero creo que las administraciones públicas andaluzas y españolas deberían cuidar un festival como este, porque esto es lo que genera un puente de unión. Pues sí, la verdad es que soy consciente, he hecho algún reportaje también ahí, conozco a Mane y sé de su profesionalidad y su fuerza, su pasión, porque continúa ese proyecto. Vamos a ver otras imágenes, Nicolás, inquietantes, unas imágenes que son descorazonadoras. Es la historia de un niño en una maleta. Nicolás, tú te conocemos ahora por nuestros espectadores, estamos hablando de este documental, pero tú eres un periodista de radio y además no dejas de contar cosas en todos los formatos, ¿no? Sabemos que has escrito un libro contando la historia de este niño en esta maleta, ¿no? Sí, es la historia de Adu, Adu Ouattara, que se hizo famoso cuando el 5 de mayo de 2017 apareció en el escáner de la frontera del Tarajal, en Ceuta, ¿no? De repente guardias civiles muy expertos que llevan más de 20 años en la frontera, que la habían visto de todos los colores, se encuentran que al pasar esa maleta por el escáner de la frontera, se encuentran como la figura de un muñeco. No daban crédito, abren la maleta y se encuentran con un niño que la primera frase que suelta es "Je m'appelle Adu", yo me llamo Adu, ¿no? Entonces por eso se llama el libro Me llamo Adu, y cuenta la historia de este niño costamarfileño. Sus padres vivían en España con todos los papeles en regla, vivían en Puerto Rosario, en Fuerteventura. El padre había venido en patera antes, Ali Ouattara, con un viaje increíble que también se cuenta en el libro. Y un poco esta es la metáfora del sistema de fronteras que hemos construido, ¿no? El fracaso de Europa y el fracaso de nuestras leyes. Un niño que tenía el derecho de venir legalmente, que no le damos el permiso de reagrupación familiar y que el padre a la desesperada paga a alguien para que lo intente traer. Y así apareció en la frontera. Y tratabas al hacerlo en libro, tratabas de profundizar en el tema, que no quedara como una mera noticia esa semana. Estamos acostumbrados hoy en día al periodismo efervescente. Las noticias no duran nada, se diluyen como una pastilla en el agua, ¿no? Es decir, lo que es muy importante a la mañana, por la tarde no lo es. Estamos acostumbrados a la visión de los digitales, lo que está arriba, abajo no llega, en fin. Y esta es una historia que merece ser contada, argumentada. Entonces, la editorial Planeta me ofreció la posibilidad de documentarlo en profundidad y estuve durante muchos días y mucho tiempo, pasando mucho tiempo con la familia, con Ali, con la familia en París, que estuvo un tiempo, con Lucy, con los niños, con Ali en España, que no podía salir porque la justicia española intentó condenarle por traficar con la vida de su hijo. Finalmente, afortunadamente, fue absuelto. También estuve en contacto con la familia en Costa de Marfil y con todo el procedimiento administrativo, buceé mucho en todos los papeles, intentando que me explicara la administración del Estado por qué se había llegado a esta situación. Porque hay víctimas de primera y de segunda. Veíamos también el caso de niños, el niño Samuel, que también sale en el reportaje del naufragio, ¿no? Porque hay esos ítems para que una cosa sea más noticia que otra. El caso de Samuel es muy paradigmático también, ¿no? Es un niño que aparece, cuyo cadáver en descomposición aparece en la playa también en Cádiz, ¿no? En Barbate. Gabriel Delgado, el religioso famoso de Tierra de Todos de Cádiz, que es un hombre que tiene una trayectoria increíble prácticamente desde el principio del movimiento migratorio en las costas andaluzas, y Elena Maleno, junto con Encarni de Algeciras Acoge, se convierten, digamos, en un trío fundamental para intentar saber quién era ese niño y qué le había pasado. Aparece ahí, tenemos el cadáver del niño, es una historia tremenda, todo el mundo empieza a investigar. Finalmente la familia del niño contacta con ellos y se empieza a ponerle nombre, a saber cuál es su historia. Samuel venía con su madre porque su madre estaba enferma, no podía tratarse en Kinshasa, en República Democrática del Congo. Hacen todo el viaje para intentar llegar a Europa a curarse, porque no podían hacerlo de otra manera. La patera naufraga en medio del estrecho, y fíjate el estrecho, qué caprichoso es. El cadáver de la madre, las corrientes lo lleva hacia Argelia, aparece en Argelia el cadáver de la madre, el cadáver del niño aparece en Barbate.
Pero hay otra reflexión paralela, más allá de ponerle nombre, la importancia de ponerle nombre, de ver las escenas de su familia llorándole en el cementerio. Acontece poco tiempo después de la muerte de Aylan Kurdi, ¿no? Entonces, sí, del niño cómo en Grecia. hablan Carney, Elena Maleno, cómo en un momento dado nos sensibilizamos o empatizamos con el caso de Aylan Kurdi, que ahora se llama Aylan, hemos conocido que se llama Aylan, y de repente todo el mundo se entera que mueren niños intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, y casos como el de Samuel, que pasan bastante desapercibidos en la prensa y que no generan empatía prácticamente ni en Andalucía ni en España, ¿no? No sé. Es un poco ese mecanismo que a veces me pregunto. Yo no soy sociólogo, Por eso te preguntaba, pero como siempre. periodista me pregunto, ¿cómo es posible que haya noticias que siendo tan importantes y de ese calado, que deberían sensibilizarnos, pues se diluyan? Como dice Luis García Montero, que lo dice en el prólogo del libro, la piedad líquida, ¿no? Somos piadosos, pero se diluye muy rápido, ¿no? Gente que atraviesa África para encontrarse con una valla, no solo con un estrecho, sino con una valla. Hablabas antes de las concertinas de esa valla en nuestra frontera. ¿De qué se protege el primer mundo, España, Europa? ¿De qué se protege? Nos protegemos del miedo y de la ignorancia, yo creo, somos ignorantes. En toda la humanidad, mira, solo el siglo pasado salieron 60 millones de europeos. Salieron de Europa. Los europeos somos los primeros migrantes de la historia. Estados Unidos no existe sin los europeos, América Latina no existe sin los europeos, y sin qué decir de los españoles, de los andaluces, en esa época importante, etcétera, etcétera. Ahora de repente, que no somos los nuevos ricos, que nos creemos los dueños del mundo, que nos creemos el ombligo del planeta, tenemos esta jaula dorada que es Europa, y en la que reservamos el derecho de admisión. Solo queremos mano de obra pobre, explotada, que nos saque del atajo, en el caso de la fresa en Huelva, o en el caso de los servicios, o que cuiden a nuestros mayores. Cuando esa emigración viene a formarse, a vivir como un ciudadano más, como un vecino más, etcétera, etcétera, son los políticos sobre todo los que crean miedo, porque tenemos ejemplos en Andalucía, ha llegado mucha gente y no pasa nada. Es una sociedad empática, una sociedad... ha habido un intercambio siempre en el estrecho. Pero cuando se crea, cuando España entra a la Unión Europea en el 86, empezamos a formar parte del sistema de fronteras, eliminamos la posibilidad de que los marroquíes vengan fácilmente, los senegaleses. Había ferries entre Dakar y Las Palmas y el intercambio de los senegaleses con los canarios era permanente, de comercio, de visitas, etcétera, etcétera. Creamos un sistema en el que para entrar tienes que prácticamente arriesgar tu vida. Entonces yo creo que tanto tiempo después ha llegado la hora de decir basta. Ya no puede seguir este sistema por la misma manera. Y va a llegar desgraciadamente con otro... Porque normalmente sobre inmigración se habla o con paternalismo, pobrecitos africanos se mueren de hambre y tal, algo que no es verdad, aquí no vienen los pobrecitos que se mueren de hambre, viene gente que quiere prosperar, o se habla también con miedo, ¿no? Pero en el caso del utilitarismo, que es la tercera pata que se habla sobre inmigración, ahora resulta que somos conscientes que vamos a necesitar mano de obra joven, porque somos muy mayores, somos el segundo país con más esperanza de vida después de Japón, más de 83 años. Con un índice de natalidad. Y un índice de natalidad ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que para que tengamos pensiones, para que funcione el mercado laboral, vamos a necesitar gente que venga de fuera. ¿Y ahora qué hacemos con estos 30 años o lo que nos quedan en los que hemos condicionado su muerte con nuestras leyes? Me parece que es bastante fariseo y cínico este sistema en el que a las personas se les juzga por su pasaporte o por su origen. Yo creo que hemos aprendido ya en muchos episodios de la historia, en Europa, etcétera, etcétera, en España, donde la gente salió a mansalva en el siglo pasado y durante la posguerra, y yo creo que ya es hora de que cambiemos el paradigma sobre el movimiento. Hay que reivindicar el derecho a la movilidad. Está en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 14 se recoge el derecho a asilo, en la Convención de Ginebra. Hay que moverse, estamos vivos porque estamos en movimiento, lo dice Jorge Drexler. Nuestro tiempo se va acabando, Nicolás. Dos cosas rápidas. Estamos viendo imágenes tremendas de Europa de hace 3 años, ¿no? de esas miles, casi millones de personas que un poco atravesaban el mar entre Turquía y Grecia. ¿Qué ha sido de todos esos miles de refugiados que causaron tanto impacto durante todo un verano y que luego de pronto, ¿dónde están? ¿Han desaparecido? Mira, ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica a los medios, porque informamos mucho del momento, del pico dramático, y luego desaparecen las noticias. En este caso hubo un trabajo increíble de un montón de compañeros que hicieron toda la ruta, y algunos de ellos han seguido algunas de las historias, pero la realidad es que la mayoría de estos refugiados están integrados plenamente en sus países, sobre todo Alemania. Angela Merkel vio una oportunidad, sobre todo en captar a sirios altamente formados. Siria, antes de la guerra, era uno de los países con mejores universidades y mejor formación, independientemente de la cuestión política.
Y Alemania lo vio una oportunidad. Están integrados, están trabajando, son cirujanos, son médicos, son abogados, etcétera, etcétera. Pero, y estamos viendo imágenes de Grecia, desgraciadamente hay más de 20.000 refugiados todavía aparcados en las islas griegas. Yo acabo de estar allí en Lesbos y aquello le llaman Médicos Sin Fronteras un campo de concentración, donde los jóvenes se están autolesionando, intentando cortarse las venas porque no aguantan más estar en una isla sin posibilidad de salir durante un año y medio, ¿no? Es decir, los hemos olvidado los medios, los hemos olvidado los políticos y no ha mejorado nada durante todos estos años. Pues esperemos que la situación, hagamos un acto de conciencia que empezando por nosotros, por los medios de comunicación, por los periodistas, y esperemos que el resto de la sociedad también cambie un poco la actitud. Nicolás Castellano, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación, habernos Muchísimas contado gracias por la invitación. tu reportaje. Que te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos periodísticos por hacer ese trabajo tan honesto y tan comprometido. Gracias. Y muchas gracias también a ustedes por seguir estos encuentros aquí en Canal Sur. Faltan dos.